Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Soy Hombre. Aquí estamos reunidos, estamos Carlos y yo una vez más reunidos platicando sobre este libro de John Mark Comer que se llama Practicing the Way o Practicando el Camino. Porque nos interesa conocer más de cómo acercarnos a Cristo, cómo acercarnos a Él, cómo parecernos a Él, cómo aprender de Él y cómo poder aplicar lo que aprendemos de Cristo en nuestras vidas. Y queremos parecernos a Él porque creemos que Cristo es la persona más digna de seguirse, más digna de imitarse, que ha vivido en la tierra. Y creemos que para poder parecernos a Él tenemos que seguir sus instrucciones, tenemos que seguir sus prácticas y tenemos que, pues sí, practicar lo que Él vivía, practicar lo que Él decía para podernos parecer más a Él, para poder llegar a ser personas de amor como Él lo fue. Sabemos que Cristo decía que Él era amor, y lo más importante, o el mandamiento más importante que nos dejó, fue amar a otras personas como nos amamos a nosotros mismos. Entonces nuestra meta es poder llegar a cumplir esto que Jesús vino a enseñar a la tierra, ¿no? Vino a hacer muchas cosas, pero una de las cosas que vino a enseñar fue cómo poder vivir en amor unos con otros. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy en el libro? Exacto. Entonces, haciendo un repaso más o menos rápido, primero vimos quién era Jesús, que Jesús era un maestro del primer siglo, hace mucho tiempo, pero todas sus enseñanzas han quedado, o bueno, no todas, pero muchas enseñanzas, las más importantes, han quedado registradas. Y cómo podemos ser un aprendiz de Cristo. No solamente se trata de ser un discípulo de Cristo, que esta palabra ya está un poco gastada tal vez, sino cómo poder llegar a ser un verdadero aprendiz de Cristo. Así como cualquier persona en un oficio tiene que ser aprendiz antes de poder ser experto, queremos ser aprendices de Cristo. Entonces, vimos que lo más importante, o una de las cosas importantes, es volver a Cristo o a Dios un hábito en nuestras vidas, no hacerlo como algo que nada más hacemos en la mañana o en la tarde o cuando nos acordamos, sino realmente hacer un hábito de Dios en nuestras vidas y estar con una mentalidad siempre puesta en Dios, siempre puesta en Jesús y en sus enseñanzas. Aprendimos que la recompensa de seguir a Jesús era Jesús mismo. No estamos siguiendo a Jesús por alguna recompensa, sino o porque estamos buscando obtener algo de Él. No, simplemente porque queremos estar con Él, porque queremos disfrutar de su presencia. Y bueno, ya después de esto vimos cómo volvernos como Él, como la formación espiritual no es algo que sea opcional. Todos estamos siendo formados en algo y más bien tenemos que ser intencionales en lo que nosotros queremos formarnos. Si hay un aprendiz que quiere ser carpintero, por ejemplo, va a ser intencional en aprender de un carpintero. Nosotros, como queremos ser aprendices de Cristo, vamos a ser intencionales en buscar a Cristo. Entonces estuvimos viendo todas estas estrategias para podernos acercar a Cristo y ahora queremos platicar de las estrategias que a veces usamos que no nos acercan a Cristo. ¿Qué son las cosas que pueden llegarnos a estorbarnos en nuestro crecimiento con Cristo, ¿no? Hacia Cristo, hacia parecernos a Cristo? Y no sé si tú puedes pensar así rápidamente algo que nos estorbe para acercarnos a Cristo, que de hecho estuvimos platicando en alguno de los capítulos de eso. Sí, o sea, pienso en que todos estamos siendo formados, lo querramos o no. Y por eso es importante que intencionalmente busquemos ser como Cristo, ¿no? O primero, más que nada, estar con Jesús, hacer lo que Él hizo y no, es convertirnos en Cristo o convertirnos o ser formados en Él y después hacer lo que Él hizo. O sea, convertir nuestro goal, pero algo que siento que me estorba a mí para mi formación espiritual, para convertirme más como Señor Jesucristo. Yo creo que las redes sociales y pues como la ansiedad y como las presiones financieras y como pagar multas y
Sí, no, creo que sí. Ajá. Redes sociales, presiones normales de la vida y como presiones familiares. Creo que esas son como las tres cosas que diría que son las que más Como las que más, Me estorban o toman mi tiempo, ¿no? O sea, o sí, sí. no sé, y definitivamente siempre hay cosas en la vida que nos llevan a alejarnos de Dios, ¿no? Nos llevan a alejarnos de estar concentrados en Dios. Y creo que por eso es tan difícil, porque ser formado por, no sé, por las series, por Netflix, lo que sea, eso es muy fácil, solo tenemos que dejarnos y ya solito nos van llevando, ¿no? Pero ir con Cristo es algo que tenemos que ir contracorriente, es algo contracultural, totalmente. Todas las enseñanzas que de Cristo son totalmente contraculturales, ¿no? Y bueno, Sí, bueno, estaba sí, pensando, apenas escuché esta pregunta que de hecho la hizo John Mark Comer, que dijo, si ahorita pudieras mando y Visualizarte, ¿no? O sea, si piensas en todas las decisiones que estás tomando. en tu formación espiritual, ¿en qué persona te vas a convertir cuando tengas 80 años? ¿No? O sea, ujú, si ahorita sigo tomando las mismas decisiones, las mismas decisiones que estoy haciendo hoy, ¿en quién me voy a convertir en 80 años? ¿No? O sea, cuando tenga 80 años, ¿quién voy a ser? ¿No? Y obvio, todas las películas que estoy viendo, todas las cosas que estoy haciendo, me están formando, ¿no? Y me están convirtiendo en esa persona de 80 años. Puede ser una persona muy mala, triste, enojona, llena de amargura. Puede ser una persona que da y que es llena que de irradie gozo, paz. ¿no? Que radie paz. Entonces, O sea, ahorita, no sé, te pregunto a ti, ¿qué es? lo que, en qué, si piensas en esa persona cuando tengas 70, 80 años, 60 años, ¿cómo es esa persona? Sí, es una buena pregunta. No la había pensado, pero sí, o sea, todo lo que estamos haciendo ahora, todas las pequeñas decisiones de cómo enfrentamos la vida nos van a ir llevando a esto, ¿no? Yo soy me considero una persona, digamos, positiva por naturaleza. No soy persona así pesimista de las que dicen, no, y todo me va a salir mal. Al contrario, siempre he sido como positivo en ese sentido, ¿no? No, nunca he sido así como que me engaño a mí mismo, así de que todo va a estar súper bien, ¿no? Trato de ser realista, pero también trato de ser positivo, ¿no? Siento que eso me ha ayudado un poco en la vida a nunca ver los problemas como que se va a acabar el mundo, ¿no? Sino problemas que sí, hay problemas, pero podemos trabajarlos, podemos platicarlos, podemos sacarlos adelante. Y entonces pienso que en ese sentido, tal vez cuando tenga 60, 70 años, voy a ser una persona tal vez no tan amargada, porque siempre trato de ver lo positivo de la situación, ¿no? Y bueno, pues no sé. Pero en mi caminar con Cristo creo que sí me falta mucho todavía para aprender y para poder estar cerca de Él, para poder irradiar paz y amor a otras personas, ¿no? A las personas que se me acerquen. que digan, oye, quieres estar con Oscar, porque estar con Oscar es estar en paz. Que kilos, ¿no? Es algo que me gustaría y creo que sí es algo que tengo que buscar desde ahora, ¿no? Algo que me dice mi esposa todo el tiempo, o por ejemplo la otra vez le puse demasiada mantequilla a la pasta y me dijo, lo importante es lo que haces con el 80% de tu tiempo o el 80% de tus decisiones. O sea, las cosas chiquitas, o sea, si le pones un trocito de mantequilla o si le pones toda la barra de mantequilla a la pasta. O sea, creo que las decisiones pequeñas son las que más nos afectan en 20, 30 años, ¿no? Sí. Y apenas también escuché algo muy interesante, que la disciplina es la manera en la que más mostramos amor propio, o sea, o cómo nos amamos más. Entonces, cuando somos disciplinados es que estamos pensando en el futuro, en el yo de cuando tenga 60 años, ¿no? 70 años. Que estás dispuesto a cambiar un placer temporal, por así decirlo, por un placer a largo tiempo, ¿no? Sí. A largo plazo. Sí. Eso es difícil porque casi siempre queremos como la gratificación instantánea en lugar de estar pensando en el futuro. Y eso tiene que ver con lo que yo te compartí al principio de que
las redes sociales como satisfacen una necesidad como de adormecer o de olvidarme de los problemas de la vida, Sí, ¿no? sí. O sí, o sea, como que Buscas una solución rápida. Exacto. Entonces, bueno, Hablando de este capítulo, John Mark Comer habla aquí de algunas cosas que nos estorban en nuestro caminar diario. Y una de las que menciona, la primera es el pecado, que es como de las cosas que más nos estorban. Y él estaba hablando del primero, dice, ¿qué es el pecado? Y después da 3 explicaciones del pecado, ¿no? Y primero habla del pecado que hacemos nosotros, ¿no? Esto nos estorba en nuestra formación espiritual, porque son pecados que nosotros permitimos, que nosotros hacemos, que nosotros sabemos que hay cosas que están equivocadas y aún así las hacemos, ¿no? Y aún así las practicamos. Y es difícil dejar de practicar ciertos pecados. No puede que haya pecados más, ¿cómo podríamos decirlo? Más groseros, por así decirlo, más notorios, y es fácil hasta cierto punto dejar de hacerlos o no hacerlos porque sabemos que están mal. Pero hay pecados pequeñitos, como tú decías, esas pequeñas decisiones que son difíciles de dejar, ¿no? Que son, ¿cómo se dice? Son hábitos pequeños que hemos tomado a lo largo de la vida y son cosas que nos impiden crecer en nuestra formación espiritual, ¿no? Pequeños pecados que permitimos diariamente. Pensamos en pecado y pensamos en cosas muy graves como yo no mato a nadie, o no sé, pero no pensamos en cosas pequeñas como, no sé, tal vez este día me enojé por algo simple, por decir algo. O no sé, cosas pequeñas que vamos permitiendo estar allá. O incluso no somos disciplinados en nuestra forma de comer, por ejemplo, de cuidarnos. Eso también podría ser algo así. Bueno, algo que siento que todo hombre lucha es como la lujuria, ¿no? O sea, siempre el estar como viendo a una mujer, como no como verías a tu mamá o como verías a tu hermana, o sin respeto, sino como que la miras otra vez y como que le ves las pompas, le ves el cuerpo, o sea, quieres como te imaginas cosas, ¿no? Siento que para mí ese es uno de los pecados más grandes y una de las cosas que lucho más. Siento que, bueno, en mi caso ese sería Uno de los obstáculos más grandes. sí, y eso es como, es difícil. ¿No? Es como, yo creo que hay pecados con los que vamos a estar luchando toda la vida por más que queramos dejarlos atrás, ¿no? Y es muy chistoso o bueno, no es muy chistoso, pero es como lo menciona él, que los humanos tenemos una tendencia a echar todo a perder, ¿no? Y yo siempre lo he pensado, que cualquier cosa que tomamos en nuestras manos, seguro lo echamos a perder. En lugar de dejárselo a Dios, lo queremos hacer en nuestra fuerza y 9 veces de 10 lo vamos a echar a perder, ¿no? Sí, y bueno, pensando más en la lujuria, o sea, el sexo es bueno, o sea, Dios, antes de que el hombre pecara, Dios ya le había dicho a Adán y Eva que tuvieran relaciones sexuales y que eso era bueno, ¿no? O sea, que nosotros como lo queremos hacer a nuestra manera y sí, como tú dices, lo echamos a perder, ¿no? Hablando de la gratificación instantánea. Sí. En lugar de ser disciplinados, ser ecuánimes y tener autocontrol, lo echamos a perder, ¿no? Y bueno, la siguiente es, él habla de pecado que se hace contra nosotros, que no tenemos nosotros nada que ver, pero alguien viene y peca contra nosotros. No sé, alguien que nos lastima, alguien que nos traiciona, alguien que nos engaña, alguien que nos roba, alguien que no sé, hay muchísimas cosas, ¿no? Esto también nos estorba en nuestra formación espiritual, porque genera dolor, genera trauma, genera duelo en nuestro corazón. Y si no sabemos si no sabemos perdonar, lo vamos a traer ahí cargando toda nuestra vida. Y en lugar de formarnos en personas de amor o en personas de paz, nos va a ir formando en personas de amargura o personas de odio. ¿Cuántas hay personas que viven toda su vida odiando a una persona, ¿no? y nunca la perdonan, y puedes ver en su cara la amargura, ¿no? Ya cuando están más grandes, Sí. ya están más viejitos, se nota la amargura en la cara, ¿no? Y como que suena algo tan fácil, ¿no? Pero como, ay, nada más perdona.
suena como muy fácil como perdonar, pero la verdad es que es difícil y o sea, en mi caso como que a veces se van acumulando pequeñas cosas y después exploto, por ejemplo, con mi esposa, es porque no estoy perdonando, no estoy trayendo esas emociones, esas sensaciones, esos deseos, no los estoy trayendo al Señor y no estoy como perdonando correctamente. Entonces, sí, pues les animamos a perdonar, aunque es difícil, pero, o sea, aún cositas chiquitas, así de que alguien te quedó mal o que no te regresaron el dinero o que te vieron medio feo, como que no les hacemos caso y mejor nos ponemos a ver redes sociales como para no pensar en eso, pero todas esas cositas nos van lastimando y tenemos que traerlas delante de Dios y aprender a perdonar bien, ¿no? Exacto. Sí, esa es como una de las cosas más difíciles, porque sí, es fácil decir, pues, perdona a la persona que te lastimó, en lugar de que le estés cargando, perdónala. Pero no, a veces es como lo tenemos aquí tan metido que es como no, o sea, no puedo perdonar a esta persona. No sé, odio, rencor, lo que sea que siento contra esta persona es lo único que tengo. Uh-huh. Tristemente a muchas personas las define esto, el pecado. Y pues sí, tenemos que aprender a llevarlo con Dios y que Dios nos pueda dar pues sanarnos, ¿no? Sanar estas heridas y poder perdonar a las personas que nos han ofendido. Sí, perdonar a los pastores, perdonar a las iglesias o hasta la comunidad. Ustedes nunca me amaron como me tenían que haber amado, ¿no? O sea, y a lo mejor es verdad, pero sí tenemos que como aprender a perdonar. Sí, ¿cuál es? Sí. No vamos a avanzar. El siguiente punto es el pecado que se hace alrededor nuestro. Okay. O sea, es un hecho que vivimos en un mundo caído, es un hecho que vivimos en un mundo lastimado, quebrantado. Y queramos o no, el pecado nos afecta, ¿no? Directa o indirectamente. Es como él dice que es como estar fumando, o no, más bien dicho, respirando el aire de otra persona que está fumando. Uh-huh. Esto nos afecta. Estamos en un mundo perdido, estamos en un mundo caído. Entonces, el pecado que se comete alrededor de nosotros nos afecta, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la Ciudad de México. Nos afecta el que hace muchos años alguien no planeó bien la ciudad y creció mal y ahora es un relajo, ¿no? Uh-huh. Ese es un pecado que alguien hizo hace mucho tiempo. Está alrededor de nosotros en esa forma. Ese ejemplo muy simple, pero pues sí, así pasa, ¿no? Yo pensando en lujuria, o sea, pienso que cuando yo veo pornografía o cuando yo veo a otra mujer mal, ese pecado le afecta a mi esposa, le afecta a mi comunidad, a las personas que escuchan, te afecta a ti. O sea, como nuestra vida, no sé si han escuchado este dicho, nuestra vida sexual no es privada. O sea, nuestra vida sexual también le afecta a los demás, ¿no? Entonces, aunque sea muy chiquito, es muy importante que pensemos eso también, ¿no? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo afecta? ¿Cómo nosotros podemos afectar a otros? ¿No? ¿Cómo podemos afectar el ambiente de otras personas? Entonces tenemos que aprender a sanar en estas tres áreas: el pecado que nosotros hacemos, el pecado que alguien hizo en contra nuestra y el pecado que está alrededor de nosotros. Y algo que se me hizo muy interesante, que me hizo pensar mucho, es que estamos acostumbrados a ver el pecado como una, ¿cómo se puede decir? Como una transacción legal de que eres inocente o culpable cuando haces un pecado, pero o que te trae culpa, o sea, que eres culpable o eres inocente, ¿no? Si tienes un pecado, eres culpable, ya que Dios te perdona, eres inocente. Y nada más lo vemos como en esta dimensión, pero él habla de que el pecado tiene muchas otras dimensiones, como el honor y la vergüenza. El poder y el miedo, o sea, cuando nosotros nos sentimos con miedo, es una forma estamos sintiendo miedo por algún pecado que está ahí. Cuando nos sentimos perdidos, que nos sentimos en el lugar donde debemos estar o nos sentimos perdidos, eso también es una consecuencia del pecado, ¿no? Y él dice, cuando estamos en shalom, cuando estamos en completa paz o cuando estamos en caos, y cuando estamos
con esperanza o con desesperanza, ¿no? Podemos verlo en estas dimensiones y bueno, él decía que el pecado es algo que nos enferma, algo que nos deforma, algo que no solamente afecta a nuestra alma, afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro espíritu. Y por eso Jesús decía que él había venido a sanar a la gente, porque no era solamente sanar de los pecados, sino sanar también físicamente. Y me gustó mucho cómo decía que los enfermos son los que necesitan el doctor, no los sanos, sino los enfermos. Si nosotros estamos enfermos, necesitamos al médico que es Jesús, ¿no? Jesús no dijo los culpables necesitan, no, él dijo los enfermos necesitan. Entonces tenemos que aprender a ver el pecado como algo que nos enferma, como algo que nos deforma, como algo que nos incapacita, ¿no? Como cualquier enfermedad, una enfermedad, si estás mal de, no sé, cáncer, es algo que deforma tu cuerpo, algo que te cansa, algo que te pesa, algo que te quita la energía. Y es así es el pecado, ¿no? Sí. Me encanta que estás usando esta palabra deformar, porque viene de la misma palabra que es como, o sea, que estamos usando para formar de formación espiritual, que en griego sería metamorfato. En griego esa es la palabra y es la misma raíz. Y esa, o sea, el pecado nos, como tú dices, deforma, nos evita que nos transformemos en esa persona que Dios quiere que nos transformemos. O sea, o en el Dios tiene en su corazón y en sus deseos que nos transformemos en esta persona de amor, en esta persona de paz, que a los 80 años transpiremos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos, pero no nos podemos transformar en esa persona. O no podemos llegar a esa persona si el pecado nos sigue deformando, ¿no? Y si permitimos que ese pecado nos siga deformando. Exacto. Y sí, nos queremos formar y el pecado nos deforma. Sí. Entonces tenemos que pensar en el pecado como algo que nos enferma, algo que nos deforma. Y bueno, ya para terminar, nos decía de 3 estrategias que usamos para que queremos usar, que en lugar de ayudarnos nos estorban en nuestra formación espiritual. Y una de las que menciona es la fuerza de voluntad, ¿no? Que decimos, yo lo voy a hacer. yo puedo hacerlo, yo le voy a echar ganas. A partir de mañana voy a estar 1 hora meditando en la palabra de Dios y voy a estar 1 hora orando. 1 hora leyendo la Biblia y llega 5 días después y ya no hacemos nada. Sí, hay una estadística, perdón que te interrumpí. Hay una estadística que el 1 de enero todos tienen como sus resoluciones o las cosas que quieren hacer el resto del año, bajar de peso, ganar dinero, pero el 80% de todas esas resoluciones se van para abajo el día 5 de enero. O sea, ya para el día 5 ya. Yeah. O sea, la fuerza de voluntad es importante, sí es importante, porque como decíamos hace rato, es importante disciplinarnos. Para eso tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Es importante tener fuerza de voluntad, pero no es lo más importante. Y si estamos confiando en nuestra fuerza de voluntad, lo único que vamos a lograr es cansarnos, desesperarnos, y pues sí, terminar exhaustos y quemados en lugar de realmente lograr un cambio en nuestras vidas. El siguiente punto es muy interesante porque dice que a veces lo que decimos es, ok, quiero formarme más como Cristo, entonces lo que necesito es estudiar más la Biblia. Y nos metemos a leer 1000 libros, a estudiar los idiomas originales de la Biblia, nos metemos a estudiar todos los predicadores conocidos y por conocer, o sea, estudiamos a diestra y siniestra pensando que esto nos va a formar. Uh-huh. Y no, esto nunca nos va a formar, es importante. Estudiar es lo mismo, es importante conocer más, es importante estudiar la Biblia, es importante estudiar de qué creemos, lo que creemos, pero el simple estudio no nos va a cambiar, ¿no? Y dice, como él dice, la información no produce transformación. Sí, no pienso en que a veces, o sea, que es una manera, o sea, a lo mejor unas personas sí ven redes sociales, otras personas
pecan en otras áreas, pero muchos cristianos lo que hacemos es vamos a otro estudio bíblico y vamos y exponemos Hillsong y decimos sí, Dios venció a la muerte, y ya como que queremos y todo Lo que siento y todas mis emociones y todo lo que está pasando dentro de mí lo quiero como apagar, meter debajo de como esconderlo y no como que lo enfrentamos, ¿no? Entonces siento que eso también es algo difícil. Y sí es importante estudiar y Dios nos manda que estudiemos, ¿no? Que conozcamos cada día más de Él, pero pues no es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos que seguir en esto. Y la siguiente estrategia que nos dice que es algo que nos estorba en nuestra formación espiritual es que a veces estamos esperando un rayo, que caiga un rayo del cielo, ¿no? Y se me hace muy curioso cómo él usa el ejemplo de la película de Matrix, cuando tienen que huir y la única forma de huir es a través de un helicóptero y que le dice, oye, ¿sabes? manejar este helicóptero. No sé, pero dame un segundo. Entonces se comunica a la base y le dice, necesito aprender a manejar este helicóptero. Y 10 segundos y pum, ya sabe manejar el helicóptero. Estamos esperando un rayo que nos caiga del cielo de esta manera, ¿no? Y pues no, esto nunca va a pasar, o tal vez pase, o tal vez no, pero más bien esto es como flojera o falta de responsabilidad en tomar la iniciativa nosotros o hacernos responsables de nuestra propia formación, ¿no? Estamos esperando que algo allá afuera suceda para que nos transforme, cuando nosotros somos los que tenemos que buscar la transformación. Nunca va a funcionar el esperar que los planetas se alineen para que... Entonces ya voy a ser una persona espiritual, o cuando cumpla 50 años ya voy a ser una persona espiritual y voy a despertar y a los 50 años voy a despertar y, mira, ya soy una persona espiritual. Pues no, esto no pasa, ¿no? Esta es una disciplina que tenemos que llevar. Sí necesitamos fuerza de voluntad, sí necesitamos estudio y sí necesitamos la inspiración de Dios, pero estas cosas por sí solas nunca nos van a llevar a la verdadera transformación, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos lleva a la verdadera transformación? Entonces, para lograr esta verdadera transformación, creo que la forma de hacerlo es con una disciplina diaria, una disciplina constante, tener esta fuerza de voluntad para poder hacerlo todos los días y estar conscientes que nuestra formación espiritual no es de un día para otro, es de aquí a que muramos. Nos vamos a estar formando desde aquí, si Dios quiere que vivamos 80, 90, 100 o tal vez nada más 60 años, 50 años. De aquí a que estemos en la presencia de Dios, vamos a estar siendo formados en la presencia de Dios, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer con constancia, con la fe de saber que estamos viviendo para Dios y sabiendo que cada día que pasa estamos más cerca de Dios, ¿no? Y sabemos que la forma en que podemos medirlo es sabiendo si estamos volviéndonos más personas que aman más a otras personas o no. Si le preguntamos a nuestra familia, oye, en la escala del 1 al 10, ¿qué tan amoroso me considerarías, ¿no? O me consideras que ahora te amo más que hace un año? Y si nuestra familia te dice, oye, no, pues sí, he visto que cada día nos amas más, vamos por buen camino, pero si nos dice, no, cada vez estás peor, cada vez estás más amargado, vamos por mal camino. Ok, pues muchas gracias por compartir esto. Vamos a seguir platicando acerca de esto y muchas gracias por escucharnos. el próximo episodio vamos a discutir las tres cosas que... ¿Qué? Déjame ver, porque no creas que me lo sé de memoria. Pues sí, la teoría del cambio, cómo podemos hacer el cambio, cómo podemos hacer lo que Jesús hacía, ¿no? Que Jesús es un prototipo. Encontrar los 3 ritmos que Jesús hacía, que era hacer tiempo y espacio para el evangelio, para predicar el evangelio y demostrar el evangelio. Entonces vamos a estar
platicando de eso y pues estamos contentos y emocionados de esto. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos siendo poco a poco transformados en estas personas de amor y estamos contentos que estés haciendo este viaje con nosotros. Hasta luego.